Bien, buenas tardes. Hoy estamos con Andrés Pascual. Encantado de tenerlo aquí. Luego en la página web se pone todo su currículum, pero es de Logroño, abogado, ha ejercido hasta hace 12 años, eh, veintitantos años de experiencia de abogado. Luego cambió su vida porque encontró un propósito que le llenaba más, el de viajar, escribir y ayudar a los demás con el ensayo de crecimiento personal como este último suyo libro que recomendamos, El poder del entusiasmo. El entusiasmo nos hará felices y no hay que esperar a ser felices para ser entusiasta. ¿No, Andrés? Así es un ¿Cómo? comienzo inmejorable. Sí. Bien, vamos al decálogo. Aquí no nos andamos por la rama. El decálogo, al final, la página 226 del libro, hace un decálogo del entusiasmo, ¿no? Y el primero es, encuentra un propósito. Como tú encontraste un propósito, ¿no? Dejar la abogacía, no porque no te guste, sino porque te llenaba mucho más, ¿no? La escritura, el viaje. Así ¿No es, es así? como bien dices, yo me encontraba cómodo ejerciendo. De hecho, empecé a ejercer de abogado porque mi abuelo Gonzalo lo era Mm, al que yo admiraba y adoraba, aparte de quererlo. mm, Y bueno, pues me lancé de forma natural al despacho familiar, pero nunca dejé la vena creativa aparte. Mientras estudiaba la carrera, e incluso antes, siendo más chaval, estuve mm, haciendo música siempre, ¿no? Pues empecé a tocar el mm. piano con 7 años más o menos, hice la carrera de solfeo, hasta sexto de piano, monté Mm, bandas de pop y de rock en la carrera de Derecho cuando estudiaba en la Universidad de Navarra. E mm, incluso durante cuarto y quinto de carrera fui profesional porque grabamos con una multinacional, con Sony, con Epic, y entonces hacíamos gira, íbamos con los 40 principales con el Super Uno, que era una especie mm, de camión, ¿no? Con el que íbamos recorriendo unas ciudades y otras. Así que siempre había tenido una doble vida en la que la creatividad en alguna forma había estado presente. Entonces, cuando empecé a ejercer, inicialmente seguí tocando, pero llegó un buen día en el que cambié las notas y silencios de la música por palabras y espacios en un papel, ¿no? No por frustración con la música, pero sí con la mm, composición. Dije, ya no quiero componer nunca más. Había sido un mm, esfuerzo enorme. Y me di cuenta de que en esos primeros manuscritos, en esas primeras páginas que llenaba, encontraba una satisfacción que incluso cuando fuimos, vamos a decirlo, famosos, cuando tocamos un mm, poco el cielo del rock con la multinacional, nunca lo había sentido. ¿No? Era una forma distinta de expresarme, de compartir lo que sentía, lo que vivía, lo que viajaba ya, ¿no? En aquel momento. Y me tiré sin red a esta nueva... Bueno, sí que podemos decir que había escrito muchas canciones malas o mediocres, pero nunca me había enfrentado a un relato como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien has dicho, sí que hubo un momento en el que definitivamente decidí colgar la toga, ¿no? Pero no fue de un día para otro, también fue fruto de un mm, proceso racional y de adaptación en el cual pues iba balanceando los clientes, el despacho con la mayor dedicación a lo que realmente amaba, que era escribir y dar conferencias, porque yo a las conferencias tampoco llegué de casualidad, o sea, era una vocación mm. que fui cultivando y también que fue fruto de una estrategia. Pero no solamente conferencias, sino que creo que has creado por primera vez un posgrado de crecimiento personal de equipos profesionales, ¿no es así? O he Sí, sí, visto en sí, está todo en tu dentro del página web que mismo. recomiendo, la página Sí, web tuya. Mm, muchas gracias, Antonio. Pues sí, al mm, final está todo relacionado, como digo, porque mm, mis primeras novelas me llevaron sin querer al crecimiento personal. Eso sí que es así. La primera novela mm, que escribí, El guardián de la flor de loto, se desarrollaba en el Tíbet y no mm, iba de budismo, pero estaba envuelta por toda esta, mm, vamos a decir, espiritualidad, tradición, como lo queramos llamar, cada uno desde la perspectiva que lo mm, vea, tan diferente a la que estamos acostumbrados a beber, entonces muchas veces llamativa, no con alternativas distintas de trascendencia. Entonces fue una mm, novela a la que le dediqué mucho tiempo, porque mientras tanto estaba ejerciendo, no pensaba yo que fuera a ir como fue, ni muchísimo menos, y mm, bueno, pues era algo que hacía de forma tranquila.
después de esa novela vino El compositor de tormentas, que tienes por ahí detrás. Me alegra Sí, muchísimo ver aquí detrás, sí, que la vinculé con la música. Y después vino el haiku de las palabras perdidas, que aunque sí, era también. una historia de amor en un momento terrible, el de las bombas Mm, atómicas, mira que lo tienes, los tienes todos. Esto es una maravilla, sí. madre mía, Bueno, me falta el primero, el guardián de la qué flor de fidelidad. loto. No lo Sí, tengo no, aquí. no, pues al final, como te decía, también esa Mm, novela japonesa, nipona, estaba mm, hablando de crecimiento, porque también abrazaba una sensibilidad distinta, una espiritualidad mm, distinta, como es la que viene de aquellos lares, ¿no? Entonces, mm, fue después de estas novelas cuando mis siguientes libros empezaron a tomar cariz de desarrollo personal más explícito. Escribí El sol brilla por la noche en Cachemira, que era una fábula mm. espiritual, y luego ya escribí El viaje de tu vida, El oso, el tigre y el dragón, que son libros Quizá, ¿no? explícitamente de desarrollo personal, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, si en la primera novela me hubiese dedicado a escribir sobre Mm. asesinos en serie, quizá ahora no estaría aquí contigo, porque al final somos lo que Bueno, hemos vivido, ¿no? Y nos vamos tallando, pues como si fuéramos orfebres, el día tras día y dando forma a la nueva bueno, persona que pero tus ya... novelas tienen algo muy filosófico, porque la filosofía empezó, la primera vez que se escribe la palabra filosofía es Hipócrates, un médico, donde hace referencia a que la medicina en realidad tiende a la filosofía, porque no debe curar al hombre por entero, no solamente de lo físico, sino de su alma. Y es curioso que tú insistes en esto, ¿no? ¿Por qué esta afición de la filosofía? ¿O de dónde te viene esa Mira, te afición? No voy a solamente contestar lo y te voy a... estudio, en derecho se estudia filosofía, ¿no? Pero no en ese aspecto, ¿no? No en ese aspecto, efectivamente. No. Y mira, antes de decir, de referirme a ello, me habías hecho alusión al posgrado de bienestar organizacional, Sí. de felicidad en las empresas que creé y que dirijo en UNIR Mm, Universidad. Y ahí también hablamos de forma holística de la felicidad y del bienestar, valga la palabra, no mm, porque lo basamos en un modelo que aborda el bienestar físico, el mm, emocional y el social, entendido el social también como esta vocación a la búsqueda y a alinearte con el propósito personal y corporativo y a los valores que han de servirnos de apoyo para caminar, ¿no? O sea, al final las mm, metas por sí solas no se alcanzan, o sea, necesitamos ese faro y ese motor que surge desde el momento en el que nos fundimos con lo trascendente, ¿no? Con ir más allá de mm, nosotros mismos. Entonces te decía que, fíjate, incluso cuando trabajo en empresa, tenemos esa vocación, como tú bien dices, mm, desde esa visión que tenía Hipócrates en su día. Pero, ¿de dónde me viene la filosofía? Que me preguntabas, pues viene de mi padre, porque mm, fue mi profesor primero de ética, en primero y segundo de BUP, y luego de filosofía en tercero y en COU, ¿no? Que hablar de BUP y mm. de COU no dice mucho de mi DNI, pero bueno, es lo que Bueno, nos tocó bueno, sí, en su sí, día. incluso mejor que en la universidad, luego, porque es más amplio el bachiller, la filosofía en bachiller, y más a los problemas prácticos, a las cosas de la Así sociedad. es. Pues fue mi padre, precisamente hablando del poder del entusiasmo de este último libro, el que me enseñó que la palabra entusiasmo viene del griego en Zeus, llevar a Zeus dentro de ti, llevar a un Mm, dios dentro de ti, ¿no? Mira, los anglosajones también enthusiasm, o sea que parece que hasta musicalmente están mm, replicando aquel origen etimológico griego. Y fue él también quien me enseñó que ya aquellos maestros de la época clásica ponían mm, sobre la mesa algunas palancas para potenciarlo. No decía Platón, mm, busca la labor significativa en tu tarea, ¿no? O sea, busca ese sentido superior, que es al que yo me refiero en la E del acrónimo, pues con la E mm, encuentra un propósito. O decía Aristóteles, pues somos lo que hacemos de forma repetida, ¿no? En atención a los mm, hábitos, a las rutinas. Y es que no puede haber entusiasmo ni felicidad si no hay virtud y esfuerzo serio. Pues como decía, la vida mm, no es un juego, ¿no? Al final mm, tenemos que entregarnos a las cosas que creemos, pero nos piden algo a cambio. Entonces, bueno, a partir de todos esos mimbres, pues fui trazando una forma de enfrentarme al día a día que me mm, ha permitido alcanzar muchos más sueños de los que podía haber imaginado, ¿no? Antes mm, mencionaba en su momento lo de la música, que no era fácil pues estudiar la carrera y ser profesional del rock al mismo tiempo, o mientras ser abogado tener la doble vida confesable, pero doble mm, vida de escritor, porque mm. en mis segundos 10 años de abogado ya publicaba, o sea, y ya hacía también las giras de promoción. ¿Y el proceso creativo de tu novela?
ya sea la primera o el compositor de Tormenta o el haiku, ¿no? De las palabras perdidas. ¿Cómo es? ¿Viajas o te ocurre primero la idea, luego viajas, te informas, Pues preparas los diálogos? ¿Tiene que ver algo con la misma composición de la música? ¿Tiene muchos elementos musicales? sí, mira, sí que puedo decir que, Mm, que yo escribí la primera novela de 500 páginas más o menos sin haber mm, escrito nunca un relato. Claro, me lancé mm, directamente a una aventura así que, ojo, no salió de un día para otro, porque de hecho hice tres manuscritos de aquella primera novela. Se puede decir que la mm, resultante fue la tercera, ¿no? Aunque estaba ahondando mm, sobre lo mismo. Pero sí que utilicé, al igual que la experiencia de haber escrito varias canciones, la experiencia de haber mm, escrito varias música para esas letras de canciones, ¿no? Porque mm. al final interpretaba, mira, uso la palabra interpretar sin querer, ¿no? O sea, Sí. interpretaba lo que quería contar a través de la Mm. melodía, de la armonía y del ritmo. Al Eso final la es. melodía es esta historia que cuentas, ¿no? Que tiene Mm, altibajos, que hay momentos en los que es más profunda, más potente, otros en los que mm, es más sutil, ¿no? Luego tenemos la armonía, que son todos aquellos personajes secundarios o no tan secundarios o mm, situaciones que nos acompañan y que en ocasiones forman un acorde perfecto, en otras mm, ocasiones un acorde disonante, pero que puede que mm, tenga sentido también en la composición total. mm, Y lo más importante de todo, bajo mi punto de vista, para escribir y sobre todo para escribir textos largos, sin desmerecer lo anterior, pero mm, fundamental el ritmo narrativo. Al mm, final, el crear ese pulso, esa cadencia, que encima no se te tienen que ver las costuras, ¿no? Pero que hace que el mm, lector, que la lectora vaya avanzando páginas sin darse cuenta y decir, madre mía, si es la 1 de la mañana y me ha costado las once y mm, media, ¿no? Y sigo aquí leyendo. Eso es lo que marca muchas veces la diferencia entre unas novelas y otras, ¿no? El ser capaz de, al margen de lo que cuentes y de cómo lo mm, cuentes, eh, provocar ese pulso, esa necesidad de seguir escribiendo. Entonces sí que hay mucha mm, música. Y de hecho, hay veces en las que estoy escribiendo un párrafo y digo, es corto. Y, y lo pienso y digo, ¿por qué? No es una cuestión mm. semántica, ni sintáctica, ni Es musical, es es musical, el es un algo que tengo compás. aquí que me da Mm, como angustia o al revés, ¿no? O que me sobra y tengo que dejar mm, ir algunas de esas palabras por algún lado. Y me fío de esa intuición porque me ha acompañado desde crío. Es casi lo único que no ha cambiado en mis y 57 años, ¿no? O sea, el hecho de mm, contemplar la vida a través de la música. Decía Platón que aquel que ha sido mm, educado en la música es capaz de ver la fealdad del mundo. Eso es chulísimo. O mm, sea, ni tan siquiera dice mm, la belleza, al revés. O sea, eres capaz de mm, percibir cuando algo no funciona. Y en una composición musical o en una composición literaria o en la composición de la novela de la vida, es mm. muy importante ver cuando algo no funciona. Claro, porque es una construcción, no deja de ser, la música es una construcción, y las partituras, igual que la novela, es una construcción. ¿Tú ves el inicio de la novela y el final o lo dejas para que los personajes te vayan llevando? Pues mira, soy a medias. O sea, tengo Mm, amigos, como por ejemplo mi hermano espiritual Francesc Miralles, es el autor de Ikigai mm, y de otros muchos mm, éxitos. Igual estoy convencido de que os sonará o lo conoceréis bien. sí, Pues Francesc, por ejemplo, es un autor muy de mapa, ¿no? Como se llama, que se hace una estructura y una especie mm, incluso hasta de escaleta, muchas veces, que es como mm, llaman en la televisión, en los medios de comunicación, al guión, ¿no? Dice, pues mm, ahora pasa esto, luego pasa tal, el minuto tal pasa cual, el minuto cual pasa lo mm, otro, ¿no? Entonces, yo sí que me hago una pequeña estructura inicial en el sentido de que sé por dónde va a ir el libro, hasta el punto de que antes de empezar un libro, me da igual que sea una novela que de desarrollo personal, mm, construyo a veces el briefing de marketing. Fíjate lo que te digo, o sea, mm. me obligo a decirme a mí mismo cómo voy a vender ese libro Como, porque eso hace que me focalice en las mm, cosas que son importantes y que descubra y que identifique cuáles son las importantes que tienen que servir de mm. pilar, ¿no? Para el libro. Entonces, sé más o menos eso y muchas veces sé más que cómo va a acabar el pozo que quiero que deje al final o cuál es la enseñanza, al La margen de que sea un enseñanza. thriller. Mm. No eso. Pero Y no tengo ni idea cómo nunca de lo que apreciar es. que tú también lo consigues, cómo conseguir la esencia de ese mundo, por ejemplo, del mundo japonés, de la...
de la explosión nuclear y de cómo volver a ese mundo, yo creo que capta muy bien la esencia de los japoneses, por ejemplo, en esta novela, o la esencia de la música y de la belleza de la música, y esa alternativa entre Lully y Saint-Péter y de Matthew, ¿no? Matthew, ¿no? El personaje, sí. El personaje de... Es un guiño a mi tierra de San Mateo, ¿sabes? Sí, De La Rioja de Logroño. que logras conseguir la sabiduría, el sabor de ese mundo, que es lo que yo aprecio en las novelas. Hay muchas novelas, sobre todo históricas, que hablan de la historia y parece una crónica y no aprecia el sabor realmente que solo la literatura puede conseguir con el relato y con esa música que consigue. Hombre, te agradezco muchísimo el Mm, piropo mm. y te diré que No, aparte de no, eso, no, es como lo veo. no, sí, no, por eso digo que te lo agradezco porque me consta que es, Antonio, que es sincero, Mm, pero esto por una parte se consigue viviéndolo, ¿no? Quiero decir, mm. sintiéndolo de verdad. O sea, Sí, yo porque tú viajas allí, a viajo allá Japón. y dedico novelas a algo que tiene sentido para mí en un momento. O porque me Mm, apasiona, por ejemplo, el haiku de las palabras perdidas, me fui mm, a recorrer Japón sin tener ni idea de lo que iba a pasar, ni de lo que iba a contar. Solo quería mm, escribir una novela japonesa, ¿no? Y mm, la historia, de hecho, la conseguí al final del primer mes que pasé allá en Nagasaki, que fue un destino casual, porque ¿por qué fui a Nagasaki? Te lo cuento en secreto, ahora que no nos oye nadie. Porque sí, digo, como todo el mundo va a Hiroshima, pues vamos a ser un poco especialitos y vamos a irnos a sí. Nagasaki. Sí, que Y se de olvidan que repente, allí también claro, fue, la bomba también cayó. claro, pero descubrí que había sido mucho más interesante, valga la expresión, y respetando por supuesto el drama, que es lo principal que tenemos que recordar que vivieron Mm, aquellas gentes. En Nagasaki había dos cosas: extranjeros, ¿no? Que me permitía mm, meter personajes que, si bien no eran reales, podía hacer ficción histórica, o sea que sí que se correspondiera con perfiles reales, y luego muchos, muchos, muchos supervivientes. Cosa mm, que en Hiroshima apenas había, porque la bomba barrió mm, prácticamente mm, todo el terreno, no así en Nagasaki, que era un valle, y entonces hubo mucha gente en las laderas que la contemplaron con sus propios ojos y durante días, semanas, meses, años siguieron viviendo, ¿no? Con el drama mm, de tener que seguir viviendo después de lo ocurrido. Entonces, todo mm, esto ahí me fascinaba. Quería hablar sobre el país, pero no sabía lo que iba a ocurrir. Me lancé allí a escribir la mm, novela. Pero luego, ¿cómo consigues además ese ambiente? Estudiando. Ya, al final, mm, mira, mi agente literaria, la persona que me mm, descubrió y que me animó a seguir trabajando los primeros manuscritos, se llama Monse Yáñez. Hace poco que ya dejó la agencia, pero yo he estado toda mi vida con ella. Y era gente de Noah Gordon, ¿no? Y contaba Noah Gordon, el escritor del Médico, que a mí me mm, apasionaba también aquella novela. Fíjate que nunca hay casualidades en la vida. Yo decía, quiero escribir una novela como El Médico. Y resulta que la mm, primera gente que me llamó, que me contestó a mis cartas, fue el agente de Noah Gordon, ¿no? mm, Y él solía decir, cuando me preguntan cuál es el éxito para escribir una novela, un bestseller, o el éxito, perdón, el secreto, la clave para escribir un bestseller, una novela de éxito, tienes que hacer lo siguiente. En una noche de lluvia, mm, en cuanto haya terminado la tempestad, bajas al campo con un probeta, o sea, con un tubito de estos de ensayo de laboratorio. Te mm, acercas al primer charco que veas, coges la probeta y lo llenas hasta mitad de la capacidad. mm, Vuelves a casa, abres la tapa del váter, lo tiras por el inodoro y te pones a currar y a currar. O sea, como diciendo que es que no hay secretos mágicos, que lo único que vale es el entregarte en mm, cuerpo y alma al mm, oficio de escribir. Y digo oficio con intención, porque sí mm, que hay una parte de talento, no cabe duda, que llamémosle como queramos, pero el 80% es mm. oficio y es entrega al día a día. Sí, sí, aquí Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, nos ha dicho que él escribe todos los días, bueno, y también los grandes escritores hacen eso esperando que venga la musa, la música, ¿no? A lo mejor, pero eso tiene, de disciplina tiene mucho. Es Ahí, así. Y ahí cuando al y me final, preguntan, ¿y sí. cuando no estás inspirado, qué escribes? Digo, pues me dedico a estudiar, a crear Mm,
cosas que no requieren de una inspiración necesaria, como por mm, ejemplo describir algo físico. O sea, si en un momento dado tengo que, como en mi novela Tag, que hablaba sobre la construcción del Taj mm, Mahal, pues hay momentos muy líricos, hay momentos apasionados, hay momentos dramáticos, pero también hay momentos en los que tengo que describir cómo mm, hacían los malditos cimientos para que no se lo llevaran las aguas freáticas y mm, eso, aunque se puede hacer de forma un poco literaria, pero tiene una parte mucho mayor de tecnicismo, ¿no? Con lo cual, luego ya mm, se limpia y luego ya se adapta al tono literario, pero primero mm. tienes que explicar claramente cómo hacían esos cimientos, Sí, ¿no? tiene que haber el contrapunto, ¿no? Claro, y Utilizando eso lo puedes hacer términos cualquier día. musicales. Estés inspirado o no estés inspirado, o como hago Pero yo, yo pues no me lo que resisto hago a en el leer, metro, si hace no me falta. resisto a leer los haikus, ¿no? De finales, ¿no? Que tan importantes en la novela, ¿no? De Tú haiku. además que has escrito haikus Y y aparte he escrito haiku, aquí, por ejemplo, este es un libro de haiku, Una garza en caza, precisamente que tiene que ver con Japón, con Nagasaki destruido, Hiroshima destruido, como se quedó Gaza. Esa fue la imagen que me llevó a escribir una garza en Gaza, que tiene prólogos de unos amigos explicando el por qué se ha llegado a esa situación. Quizás tú puedas volver a Japón y escribir otro libro, ¿no? Con esa destrucción, no, pero tú, ¿no? La opción tuya es el amor y tal, y la recuperación. Dice tu haiku, gotas de lluvia disueltas en la tierra, nos abrazamos. Voy a buscarte en la espiga o en el sol que la ilumina. Dos haiku que sí tienen cierta, ¿no? Tienen silencio, ¿no? Como tienen que llevar, son perfectos, 5 7 5 y no te va a dar por repetir el paisaje y escribir una nueva novela sobre Japón. Esa es la pregunta. nunca, Esto era nunca una puedes decir, introducción, la introducción era para preguntarte eso. sí, nunca puedes decir. Puede repetir viaje, puede repetir Mm. novela, por ejemplo, sobre Japón. Pues es posible. Solo he repetido escenarios en mi tierra, en La Rioja, porque después de Mm, la novela tibetana, la del compositor de Tormentas, que se desarrolla mm. en Versalles y en Madagascar, En Madagascar. en Japón con el haiku Las Palabras Perdidas, luego Cachemira, luego Brasil con Edén, no sé qué más vino por ahí. Luego Taj en la India de los grandes Mm, emperadores, ¿no? Con la construcción del templo para mí más bonito del mundo. Pues mm, escribí A Merced de un Dios Salvaje, que es una novela ambientada en mi tierra, en La Rioja, ¿no? Con las bodegas centenarias, que por arriba son todo belleza y perfección, con los viñedos mm, pintados a raya, y por la parte de abajo son oscuridad, silencio en estos calados húmedos mm. en los que caben todas las botellas, pero también todos los misterios, ¿no? Sí. Entonces, pensaba que no iba a volver a hacer otra novela porque me quedé súper satisfecho con ella, pero me entraron ganas de repetir escenario y escribí El beso del ángel, que era una novela también riojana, pero urbana. Mm, O sea, A merced de un dios salvaje es rural, es de toda mm, la parte del mundo mm, vitivinícola en pueblos pequeños, en la zona de Aro, de mm, las catedrales grandes del vino. Y El beso del ángel era una novela urbana que tenía otra problemática, pues muy de mm, provincias, que se desarrolla en Logroño, pero valdría cualquier otra provincia de nuestro país, ¿no? Porque habla de esta sensación de gran hermano, de estar siempre observado, de no poder mm, ser tú mismo, ¿no? Porque tienes unos mitos quizás sociales, familiares, que te condicionan y te hacen vagar por mm, unos raíles prefijados. Entonces, bueno, ahí mm, sí que repetí escenario y nunca digas de este agua no beberé o no volveré a mm. beber, ¿no? Porque la verdad es que no lo sé. Bien, hay un tema que lo acabas de plantear, es España, ¿no? La Rioja, en Logroño, por ejemplo, hay un filósofo, no sé si lo conocerá, es de allí, Gustavo Bueno, que es de Logroño, ¿no? Que luego se fue a Asturias, ¿no? Es a la universidad, pero su origen es allí. Creo que se hacen allí todavía conferencias en verano sobre él o por su fundación, por su hijo. Y has comentado que tienes dos novelas.
una rural y otra urbana sobre Logroño. Eh, ¿No has pensado introducir novelas para la comprensión de los españoles, digamos, de la esencia de los españoles a través de histórico? Ahora está muy de moda, bueno, de la guerra civil o más reciente, por ejemplo, la de David Ducrest, ¿no? Mm. ¿No has pensado tratar esos temas de España? Pues mira, si te soy sincero, es que hay mucha gente que lo hace muy bien. Y, Mm, y- y casi en lugar de ir al macro, estoy tendiendo cada vez más al micro, ¿no? mm, Coger un tema, conceptualizarlo en un sitio o en otro y dedicarme mm, a él. Fíjate, incluso en mi última novela, antes del Poder del mm, Entusiasmo, el año anterior, el 2024, escribí El Árbol de mm, las Palabras, ¿no? Que es una novela que cuenta los pasos de los primeros españoles en la que fue colonia de Guinea Ecuatorial. mm, Escribí esta novela porque mis abuelos maternos y mis bisabuelos sí, vivieron allí 20 años, entonces no es su historia porque me mm, remonté a los orígenes que se puede considerar de la colonia como tal, ¿no? mm, Pues la conferencia de Berlín y la llegada de mm, los claretianos y un tercer evento que era la llegada de Manuel Iradier, un explorador vasco que fue el que mm, hizo las primeras incursiones en el continente. Entonces, podías decir, es una novela histórica que cuenta todo el desarrollo de Guinea como normalmente se hacen, ¿no? mm, Pues fíjate, no. En realidad es una novela a la que yo he dedicado 500 y pico páginas y que transcurre solo en 5 meses. Porque lo que he querido contar es una historia muy pequeñita de mm. amor adolescente parecía la del haiku, entre Eso un es. chico bubi y una chica española, hija del farmacéutico de la colonia, Mm, ¿no? Que me sirve de vehículo para mm, explicar cómo era la fotografía de la colonia en aquel momento, levantando mm, iglesias desde cero con la primera piedra, abriendo a machetazos el primer camino para llegar aquí o allá, ¿no? Me parecía mm, fascinante cómo es el origen, origen, origen. O sea, cuando alguien llega a una playa y no hay nada más que el mm, infinito por delante verde, ¿no? Y, pero como digo, más que llevar a cabo antes lo has mencionado, una sucesión cronológica de acontecimientos que yo voy narrando. más que diacronía, ¿no? Es Eso sincronía. es Mm, una visión de un momento, o sea, como es la vida al final. O sea, somos mm, una gotita de agua o una mota de polvo en el sí, infinito, en el sí. espacio y en el tiempo, pero al mismo tiempo albergamos el poder dentro de nosotros de superar cualquier desafío, ¿no? Como hemos hecho Mm, desde el principio de la humanidad. Y esto me seduce muchísimo. Entonces, a partir de esa idea pequeña, sí que he querido transmitir, por ejemplo, en El Árbol de las Palabras, en esa novela, los pilares fundamentales que a mis abuelos y a tantos pioneros como ellos les llevaron al otro lado del mundo. Y dices, ¿por mm. qué demonios iba la gente allí? ¿Para hacerse rica? En parte algunos, pero no era todo eso. No, pues para satisfacer una necesidad de descubrimiento, De de, aventura, en parte incluso. también de Mm, aventura, de ese romanticismo del 19, sin mm, duda, ¿no? Y entonces esa novela mm, ¿de qué va? De Guinea. Realmente de lo que va claro. es de esa Mm, búsqueda mm, del por qué nos hemos ido desde el principio de los tiempos a los confines del mm, mundo para seguir creciendo y para crear una vida mm, muy lejos de donde mm. hemos nacido. Sí, sí. La aventura tiene que ver con el entusiasmo. Vamos a volver un poco a este libro, al Decálogo. Eh, Luego volveremos a la poética tuya, ¿no? Que se dice en la teoría de la novela. Sí. Aquí hemos hablado ya del primero, del encuentra un propósito, ¿no? Pero el Mm. segundo es nutre tu cuerpo y tu mente y tonifica tu lenguaje y utiliza el humor. ¿Con esto a qué te refieres? Hay que hacer deporte, hay que ser un... hay Mira, que cada ser uno va en una cosa, ¿no? de Por la ejemplo, RAE, hay que utilizar porque hay también escritores que utilizan recuperan muchas palabras, que no está mal, que no está, pero no, tu escritura, podemos decir, es sencilla, no hay que estar buscando en el diccionario, ¿no? No es así. ¿A qué te refieres? Con nutre tu cuerpo y tu mente, el lenguaje y el humor. mira, pues por ejemplo, como palancas de entusiasmo. Hablando de nutre tu cuerpo y tu mente, de lo que hablo es sobre todo de que hay que tener cuidado con lo que metemos
dentro del cuerpo, pero también de la cabeza. No puedes levantarte por mm, la mañana y lo primero que eso. hagas es engancharte a buscar Mm, las peores noticias de todo lo que haya ocurrido durante las últimas 8 horas que has estado mm, desconectado, ¿no? O no puedes abrir las redes sociales, que no están mal en sí mismas, porque nos sirven mm, para conectar con nuestros sueños, con aficiones, con nosotros mismos, con amigos, pero no son para los primeros 5 minutos del día, porque si las abrimos ahí solo vemos gente que es mucho más guapa que nosotros, gente que es mucho mm, más exitosa y que encima no es real, es una realidad sesgada, ¿no? sí. Y nos anclan en la frustración, nos anclan en la carencia. Entonces yo suelo decir, pierde tu actitud por la mañana y la estarás buscando el resto del día. Y por Mm, ello, cuando hablo de nutrir el cuerpo y la mente, hablo de tener mucho cuidado hoy en día que estamos hiperestimulados y que tenemos todo a mm, golpe de clic, ¿no? En lo que metemos dentro de nosotros, ¿no? Porque al final toda la basura o física o emocional que metamos dentro la tenemos que sacar de alguna forma, que luego también hablo de las pausas activas, etcétera. mm, Entonces, pero por ejemplo, cuando hablo de tonificar el lenguaje, que es la mm. tercera del acrónimo con la T, El lenguaje crea el mundo, nuestro mundo, eso ¿no? es, Antonio, Ah. eso es. O sea, al final, el lenguaje no solo describe la realidad, Si también la hablamos crea. negativo, al final tenemos un día y una vida negativa. Y esto Mm, puede parecer naif y hay quien pueda mm, decir, bueno, pues eso es una obviedad, pero es que los seres humanos tenemos la rara tendencia de obviar lo obvio. Y mm, no nos damos cuenta de que no solo las palabras que le decimos a los demás, sino las que nos decimos a nosotros mismos, tienen un mm, poder extraordinario. Y claro, y si yo no me trato con amabilidad, con compasión, ¿no? Como diría Christine Neff, que es un poco la reina de la autocompasión, si mm, no me trato como dice ella, como trataría a mi mejor amiga, lo que estoy mm, haciendo es lanzar a mi cerebro un mensaje que me va a devolver con cerrazón, con una visión amenazante de todo lo que tengo delante. ¿Y qué pasa? Que cuando nos cubrimos mm, con escudos para que no nos pase nada, efectivamente no pasa nada. Ni todo lo mm, bueno que la vida tiene para ofrecernos, ¿no? mm. Sí, la filosofía en definitiva es la encarnación de un filósofo, de un modo de vivir pensando por ti mismo y de forma entusiasta, como dice tu libro, ¿eh? La filosofía, no se puede hacer filosofía si estás deprimido, si estás negativo. Eso no es hacer filosofía. Hay mucho Me encanta esto que digas. de- Fíjate, sí. nunca lo había visto así. Claro, no se puede hacer filosofía si está con depresión. Ni siquiera Schopenhauer tenía. Claro, porque Vamos, fíjate que ni, si te ni remontas a Cioran, Kafka, ni nada. como escritores, ¿no? Puedes decir que escribía Mm, para liberarse de la angustia, quizá en muchas mm, ocasiones, ¿no? Pero claro, efectivamente para pensar y para establecer un método mm, necesitas tener esa llama, ese Zeus dentro de ti, ese Dios dentro de ti. claro. Mm. Sí, Protágoras decía que el hombre era el medio de todas las cosas, pero no, pero Platón, en realidad, si nos fijamos bien, es que el hombre tiene que medirse en algo divino, en algo divino, en el bien, en la idea del bien, superarse siempre, ¿eh? No, no. Otra cosa es, utiliza el humor, ¿no? Otro dentro del decálogo, utiliza el humor. Mira, Es esto por lo mismo, ¿no? Es por lo mismo, es por mantenerse jovial, ¿no? Como dice la filosofía, que es ser efectivamente, jovial, sereno, sereno pero jovial, mira, ¿no? tú lo has dicho, y también Mm, para quitarnos importancia, porque yo hablo mucho del también, humor también. autocrítico, ¿no? Esto es algo que me ha Mm, enseñado un gran amigo, uno de mis mejores amigos, además señalo la ventana porque somos mm, vecinos, o sea, lo tengo ahí casi mm, al otro lado en la Plaza España, aquí en el mm, centro de Madrid, que es Enrique Arce, que es un actor al que muchos conoceréis porque hizo de mm. Arturito en La Casa de Papel, tiene de papeles Ah, mm, míticos y ha trabajado también con multitud de mm, directores y de actores extranjeros porque es bilingüe, entonces ha hecho Woody Allen, ha hecho Mel Gibson, etcétera, mm. ¿no? Y Quique siempre está haciendo chistes constantemente. ¿Por qué? Porque es muy inteligente, entre otras cosas, ¿no? Y Claro. entonces sabe dar en el clavo siempre, pero sobre todo ahí me enseñó la importancia de reírse de uno mismo. Él solía contar Mm, que durante muchos años estaba acomplejado por su estatura, porque decía que era bajito comparado con otros actores, ¿m? Sin darte mm. cuenta que además que los bajitos funcionan mucho mejor en el cine. Pero bueno, dejando Sí, esa parte, en la pantalla es que a lo mejor. claro, llegaba a los castings y se sentía como menos. Y entonces empezó a reírse de él mismo y a soltar perlas
a los directores de casting como, mira, si estáis buscando un biopic del Hobbit o de Torrebruno, ya tenéis al actor perfecto. O luego, como dice que tiene la nariz un poco chata, dice, pues si queréis hacer una película de boxeadores, os ahorráis la mitad del maquillaje, ¿no? Y entonces, esta forma de manifestarte ante los demás desde la vulnerabilidad en cierto modo, pero llevado a lo cómico, es tremendamente carismática. Porque primero conecta con el otro porque el otro también es imperfecto. En segundo lugar, te muestras como alguien con coraje, porque eres capaz de poner sobre la mesa tus debilidades sin que por ello caiga tu autoestima, ¿no? Y sobre todo porque genera un ciclo energético que se retroalimenta. Luego el otro también quiere decirte, pues fíjate, yo también me he sentido toda la vida muy alto, que Claro. estamos sobrevalorados los altos, ¿no? Así que al final el humor, lo que te permite, aparte de, como bien has dicho, de instalarte en esta frecuencia jubilosa, también te permite quitarte un poquito de importancia y sobre todo, claro, practicar esa búsqueda, esa mirada curiosa y esa mirada original del instante. Que están en el mismo Sócrates y en Platón. De hecho, Platón es tan genial que utiliza los diálogos para introducir cosas de humor también. Le hace decir a Sócrates al final, e incluso en la apología, o en Platón termina diciendo, bueno, ya podemos sacrificar un gallo a Platón que va a escribir, que no está aquí porque está enfermo, no está aquí con nosotros, pero incluso en la hora de mi muerte, pero ya vamos a sacrificar, ¿no? A un gallo a Platón. Vamos a seguir con el decálogo. Invita a personas, este que sí que me ha llamado la atención, invita a personas a comer a tu mesa. A personas entusiastas. Entusiastas, entusiastas. Sí, porque al final todos los Es grandes. para compararte, para que te vea como que tú también eres entusiasta o No, todo lo contrario, es para tener cerca a aquellos que te transmiten la energía del éxito, ¿no? Yo suelo no a decir que personas, no a personas tóxicas, ¿no? No a personas. sí, lo de las Mm. personas tóxicas tampoco me va mucho el Tampoco. término, no, no por buenista, porque si has leído el libro como has leído, te das cuenta de que el esto de que hablemos de entusiasmo no tiene nada que ver ni con la hiperactividad, ni con el No. positivismo tóxico, ni con ni con el buenismo. O sea, al final estamos Mm, pidiendo compromiso, estamos pidiendo responsabilidad, estamos pidiendo mm, disciplina, porque es la única forma de hacer las cosas, ¿no? Pero sí mm, que es cierto que, joder, al final hay muchas personas a nuestro lado que no nos hacen bien, pero a saber lo que tienen por dentro, ¿no? Me mm, refiero a sus propias vivencias, sus propias creencias heredadas, pero lo que está claro es que no te hacen bien, ¿no? Y hay que mm, poner remedio o minimizar los efectos en equipos de trabajo o así que no te puedas separar mm, de un día para otro, pues porque hay una estructura que se impone, ¿no? Pero sí que es cierto mm, que al contrario, las personas que te transmiten esa energía a las que quieres tener a tu lado, yo suelo decir que en el mundo hay dos tipos de personas, mm, los que quieres que te toquen a tu lado en una mesa en una boda y los que no, ¿no? Pues esos que mm. quieres que estén a tu Ah, lado en la mesa sí, en una boda es eso lo por he algo, no dicho. es por ricos, no es por guapos, no es por inteligentes, es porque desprenden una energía y te hablan con pasión, con emoción, no tanto de lo que hacen, sino de lo que son, porque ellos imprimen lo que son o ellas en su tarea, ¿no? Mm, Entonces, a estas personas hay que tenerlas cerca. Y cuando digo invitarles a comer, es una forma de decir que tenemos que mm, invertir en ello. Al igual que mm, invertimos en formarnos en una universidad o en cualquier otro sistema educativo, tenemos que invertir en personas, tenemos que hacer por estar cerca, ir a eventos en los cuales mm, voy a estar cerca de personas que me inspiran. Mm, No hablo de comprar su tiempo, ¿no? Simplemente el tener una estrategia en un momento dado, el que si te mm, gustan o te hacen crecer comentarios de determinados mm, de determinadas personas que publican en LinkedIn, por ejemplo, pues por coger una red social, mm, oye, mira a ver dónde te puedes encontrar con ellos, mira a ver a qué mm. tipo de congresos van, no, porque desde el momento en Claro. el que te acercas se abren nuevas ventanas. Mm. Hay una cuestión que la filosofía a lo mejor parece chocar con lo que tú dices, pero yo creo que no. Vamos a ver, la filosofía siempre termina por, pensando, ¿no? De forma autónoma, termina por rayar la mente de los otros, incluso del que está comiendo, que ha invitado. Lo pone en paradoja, ¿no? Porque la filosofía, no casa con nada, ni siquiera con la ciencia, ni siquiera con las religiones. Es la obligación que decía Platón de bajar a la caverna, a la ciudad.
pero tampoco que la ciudad se imponga sobre el pensar autónomo filosófico, ¿no? Hay en todo esto, todos los consejos que das, todo el crecimiento personal, incluso en los equipos de empresas, no hay una crítica a la injusticia de la sociedad, por ejemplo, que eso es propio de Hombre, la filosofía, o el no tener que someterse a las modas, las costumbres, ser siempre innovador, que eso es propio de la filosofía y del entusiasmo, ¿no? De las personas. Es que más que una la crítica, filosofía es muy peculiar, ¿no? claro, más que una crítica, Antonio, lo que creo que tiene que haber es una mirada crítica a, Mm. a todo lo que se nos da como por sentado y a todo lo que se nos plantea. Tú lo habrás visto en todos los viajes que has hecho, que hay injusticias sociales, ¿no? Te Por habrás supuesto que sí, pero fíjate, encontrado. y aparte es que el mundo es así. O sea, yo cuando hablo de las pilas del entusiasmo, las pilas AAA, Sí, hablo habla de de aceptación, pero eso, de aceptación. se puede aceptar tanta injusticia. Por ejemplo, el haiku, lo que te he dicho, este libro de haiku, ya de hace poco, una garza en caza, es que tenemos que aceptar toda la destrucción, Es que todo el aceptar no es genocidio. conformarse, aceptar Eso no es es. resignarse, aceptar no es Mm, pretender ponerte unas gafas mm, rosas y que de repente veas una fiesta permanente a tu alrededor. Aceptar es claro. dejar de gastar energía en lo que es, ¿no? Al final, lo Mm, que nos viene dado es lo que es y lo que hacemos con ello de forma libre es lo que somos. Entonces, al mm, final el entusiasmo es una gestión adecuada de nuestra energía, que es mm, fungible, o sea, que se acaba. ¿No? Y tenemos que rellenar los depósitos. Por ello, si estamos mm, constantemente desde la queja, desde el caos interior, mm, gastando energía en aquello que no está a nuestro alcance o que mm, posiblemente sea el resultado de una visión sesgada de la realidad, lo que estamos haciendo es quedarnos sin herramientas de afrontamiento eso. vital. Entonces, cuando hablo de aceptación, hablo de no malgastar energía en lo que es y a partir de Mm, ahí decir, hasta aquí puedo llegar, pues me entrego al 100% en cuerpo y alma a mm, hacer lo que esté en mi mano hacer, siempre con mis mm. valores como pilar, con mi propósito como motor. Exacto. Mm, Entonces, la aceptación para mí es una palabra preciosa e incluso en la empresa, les digo, es tremendamente corporativo, porque no es conformarte, ¿sabes? Es saber mm, mm. con clarividencia y sin velos cuál es la situación que estoy viviendo, coyuntural, cultural de la empresa, dentro de mí como líder y dentro de las personas que me Para acompañan. luego aumentar y mejorar la atención y llevarlo a acción para Ese mejorar sí, todo. tú Claro. lo has dicho, es que no se puede decir mejor. Mm. Es que en filosofía también se ha dado, incluso en toda la historia de la filosofía, en todos los grandes filósofos, la necesidad de disimular, disimular incluso la crítica, porque te cuesta la vida, puede costar la vida. Incluso lo dice desde Sócrates, Aristóteles, todo, la crítica al poder, claro, el poder no se la, ya sabes cómo se la gasta, puede muerte civil o muerte por cicuta o Claro, es muchos que, casos, mira, un muchos ejemplo, casos. antes Tienen has que hablado de... disimular e incluso escribir entre líneas, ¿no? Claro, perdón, sí que creía que habías acabado, no Pues quería sí, cortarte. dime, Sí. dime. Sí, fíjate que antes hablabas de Mm, situaciones sociales, políticas, mm, pues decir, ¿qué está en mi mano hacer? Bueno, pues está eso. en tu mano, por ejemplo, votar. O dices, no solo votar, leerte bien ¿sabes? La propuesta política de la Mm, gente a la que vas a votar. O sea, hacer mm, un análisis, un estudio de eso. Eso es lo que está en tu mano. Y puedes decir, eso no va a valer para nada. Hombre, mm, no hay pasos grandes ni pequeños, hay mm, pasos hacia adelante y hacia atrás. Y si te quedas parado, lo que estás haciendo es ir hacia atrás, mm, porque el mundo sigue avanzando, claro, y tú te mm, terminas quedando ahí detrás donde ya nadie te ve, ¿no? Entonces, no podemos menospreciar el poder de las pequeñas acciones. Y en los mm, grandes cataclismos no podemos menospreciar el poder de algo tan diminuto como es mm, cultivar una actitud adecuada. Porque no mm, solo va a ahorrarte a ti de sufrimiento y te va a convertir en alguien más libre, sino también desde la mm, responsabilidad va a ahorrar sufrimiento y va a convertir en personas más libres a los que te acompañan por el contagio emocional. Porque mm, una actitud mismo como el entusiasmo es tremendamente contagiosa. Entras en una habitación, por la mm, alta expresividad verbal, postural, la carga de emociones positivas, la fuerza del propósito que anida detrás de mm. toda persona entusiasta, eso es arrollador. Y dices, Sí, mira, por eso la A tuya de aplaude con ganas, ¿no? Para reforzar, ¿no? claro, aplaude con ganas
los pequeños avances y las grandes remontadas, suelo decir. Y No también podemos... sonríe, sonríe porque sí. Ya Sin, me has sin visto todas. causa, sin causa. ¿Sin causa Mira, o en realidad sí es una causa? claro que hay una causa, que voy a mejorar mi vida y la de los que me rodean, ¿no? Y ojo, Mm, que no hablo de sonrisas forzadas, porque aquí no se fuerza nada, no se imposta nada. Es una mm, cuestión intencional, o sea, sonrío intencionalmente, no mm, consciente y voluntariamente y valientemente también, porque es mucho más fácil levantarte de la cama y ponerte el traje de victimita y empezar a poner a todo el mundo a caer de un burro y volver a envolverte en el edredón como mm, si fueras una momia egipcia y a dormir que se arreglen las cosas solas, ¿no? En mm, cambio, como decía la Madre Teresa de Calcuta, sonreír es el primer acto de amor, porque no depende de que mm, tengas un buen día, depende de tu compromiso con los demás. ¿Qué quiere decir? mm, Que estás eh, dándoles desde la generosidad algo que no es fácil, que es tu sonrisa en un mundo que te lo pone muy cuesta arriba. mm. Tú, estos consejos y este libro también te apoyas en la neurociencia, ¿no? Habla de dopamina, de serotonina, ¿no? Y de Claro, muchos mira, ahí estudios que estaban, no es simplemente, hombre, no es una cura no es un libro de un psiquiatra, ¿no? Pero estás informado, ¿no? De neurociencia y todo. más que nada para saber lo que hay, ¿no? Porque como bien Mm, dices, con el poder del entusiasmo yo no pretendo curar ninguna patología, ni ningún mm, trauma severo, porque para eso están los profesionales, pues como mi compañera mm, editorial y amiga también, Marian Rojas. Ella es la mm, reina de los neurotransmisores, de las mm, hormonas que nos ayudan y que nos sirven de motor también para alcanzar determinados estados. mm, Pero en lo cotidiano sí que podemos también hacer pequeños cambios que nos van a poner, nos van a allanar mucho el camino de la vida. No, porque hay ocasiones en las que nos destruyen, haciendo una analogía con mis libros anteriores, una bomba atómica. Pero mm. normalmente lo que nos destruyen no son grandes desastres, nos destruyen pequeñas Poco a poco. microagresiones. Mm, ¿M? Y entonces hay que saber que sobre ellas sí que se puede influir y sobre todo tenemos que reconocerlas para nosotros no generarlas a los que tenemos a nuestro lado, ¿no? Así que está claro que Marian, por ejemplo, con su personas vitamina mm, y con sus neurotransmisores, como digo, va a influir y lo está haciendo en millones de personas, no desde mm. una perspectiva puramente desde apoyada en nuestra neuroanatomía. Pero Sí. aunque hablemos de lo cotidiano, también tenemos que, por lo menos en un par de capítulos, ver cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque esto Mm, aparte te arroja una solvencia al lector que dice, vale, de acuerdo, me creo lo que me está proponiendo esta persona, además de que lo haya vivido en primera persona, que para mí es lo más importante, o además de que haya mm, extraído para la divulgación de todos los tratados que ha podido leer en su vida, que en mi caso son muchos, ¿no? mm. Una narrativa que entre con facilidad, ¿no? Y que me anime Pero a... también aciertas al recuperar la filosofía, los consejos filosóficos de los estoicos, de Aristóteles, de Epicteto, que entroncan con el origen de la filosofía, como hemos dicho al principio. No sé, al principio del libro que los cita, no, no es así, Sí, no sí, citas a Epicteto, al estoicismo, a los porque los tengo clásicos, presentes, tú lo llamas los clásicos. claro, y porque los clásicos al En final, naturaleza y cultura, o sea, tienen que el hombre entero, ¿no? Para... así es, si es que lo Mm, inventaron casi todo, Antonio. O sea, mm, y lo que ha cambiado poco es el qué, ¿no? Ha cambiado un poco más la forma de decirlo, pero sigue estando ahí toda esa visión humanista y en un momento dado trascendente también de la mm, vida y por ello me gusta hablar de las fuentes. mm, Porque el Epícteto, antes hablábamos de gestión de la energía, ya nos decía, mm, pues concéntrate en aquello que puedes controlar, ¿no? mm, O Marco Aurelio, claro, que nos está diciendo, pues si mm, quieres un modelo de vida, pues fíjate en una piedra de la playa, que es golpeada 1000 veces por las olas, pero ahí aguanta hasta que se calman las aguas, ¿no? Entonces, bueno, el tener este tipo de inspiraciones y ver que 2000, 3000 años después mm, siguen igual de vivas o más que el primer día, es muy inspirador, ¿no? Es decir, mm. alguien ha creado, ha dado forma, ha puesto con palabras un camino que todos podemos seguir y que no cabe duda que es saludable.
cuando menos, ¿no? Porque también puedes mm, abrazar una de estas tradiciones al 100% o puedes beber un poquito de unas y otro de otras, como hago yo, no para mm, integrarlas en tu propio modelo de vida, ¿no? Al final, pues todos mm. somos únicos con nuestras grietas, virtudes, pero tenemos esta identidad irrepetible y para salir adelante tenemos que ir construyendo también un modelo de comportamiento, de virtud, que se adecue a nuestras circunstancias personales. Y antes de llegar a la mirada de un niño, recomiendas también mover las caderas, mover las caderas. Es que Eso es hablamos aquí. la fiesta. La fiesta hay que ir de fiesta o ir de viaje para estar siempre en fiesta o se puede ir de fiesta por España solo. No hace falta viajar por todo el mundo. Mira, cuando hablo de mover las caderas, está muy bien marcharte al Quinto Pino, apuntarte a gimnasios que te hacen mover músculos que ni siquiera conoces su nombre, no, o todo vale, pero se trata de moverte, o sea, de entender que el cuerpo no es solo un trípode para la cabeza, ¿no? Pues esto también Claro. Antonio Damasio lo dice, habla del mapa, ¿no? De las emociones del cuerpo, o sea, al final está todo junto o el cuerpo en sí mismo es nuestra fábrica de entusiasmo, porque es la fábrica de estos neurotransmisores o también porque es nuestra vía de expresión. No, el entusiasmo tiene una vocación expansiva y como tal necesitamos un cuerpo en buen estado para que salga a la luz todo lo que tenemos dentro de ese brillo interior, ¿no? Y cuando hablo de mover las caderas, hablo de ejercicio, por supuesto, pero también hablo de postura y también hablo de respiración y también hablo de Sí. propiocepción, o sea, más Mm, profundamente todavía que en la respiración, pues ver si tengo algún músculo en tensión, ser consciente en cada momento de cómo está mi cuerpo, ¿no? Esto es fantástico porque evitas... Eso te lleva al yoga, todo. También tiene mucho de yoga, ¿no? Sí, fíjate que el yoga, en realidad, tal y como lo conocemos en Occidente, es una Mm, deriva de, pues, de ejercicios del ejército sueco de finales del 19. O sea, al final, en Oriente, pues, en los orígenes, alrededor de las regiones de India y aledañas, había muchísimos menos movimientos, ¿no? Pero ¿para qué servía el yoga? Servía para tener un mayor control de nuestra mente, a partir del cuidado del cuerpo, del fomento de la mm, atención y de la respiración, que se puede decir que la mm, respiración es lo único que podemos afirmar al 100% que está ocurriendo aquí y ahora. Entonces, mm, a partir de ahí, el hecho simplemente de controlar nuestra respiración, de focalizarnos en cómo lo hacemos, en con qué frecuencia, mm, en intentar abrirla de forma diafragmática, ya eso es mover el cuerpo. No, de hecho, lo que tenemos que hacer es ir un poquito más allá, pero no hace falta hacerte ultramaratones, ¿no? Ni mm, pruebas complicadísimas, que de hecho la mayor parte de las personas nos parten por la mitad. No, se mm, trata simplemente de tomar conciencia de que necesitamos cuidar el cuerpo y de ahí vuelvo a lo de nutrir también tu mente y tu cuerpo, que es mm, importante lo que metes aquí en la cabeza, pero también lo que metes en el estómago. O sea, que mm, una doble bacon cheeseburger, pues mira, si acaba de ganar claro. tu equipo y estás feliz o estás viendo el festival anual con tu ahijada, ¿no? Que le ha tocado bailar, pues cómetela Mm, desde la paz. Pero un martes de febrero, después de trabajar porque has tenido un día fatal, pues por mm. aquello de me lo merezco, claro, no te metas basura en el cuerpo, porque precisamente en esos momentos de desafío es cuando más necesitas estar al Sí, 100%. sí. Y para finalizar, que ya nos ha hecho casi la hora, el que más me llama la atención es observa el mundo con los ojos de un niño, ¿no? Con la mirada de un niño. Eso nos lleva también al haiku, porque según los grandes expertos del haiku, los mejores haikus son los que hacen los niños desde su inocencia, ¿no? Mm, ¿Qué nos quieres decir con miremos el mundo, nuestro mundo y también nosotros, con la mirada de un niño? Desde la inocencia, siempre para mejorar, siempre para mantener el entusiasmo y la investigación, que eso es también muy filosófico. Pues mira, casi has dicho todo, porque por Mm, supuesto desde la inocencia, en el sentido de que tienen muchas menos capas de cebolla puestas por mm, delante que te impiden ver lo que es, ¿no? Mirar el mundo con mm, ojos de niño no es volver atrás, es volver a ver realmente, ¿no? mm, Porque te liberas de prejuicios, de creencias, de falsas muchas veces creencias, ¿no? Pero también es mm, recuperar, como bien has apuntado, el entusiasmo original.
todos venimos al mundo entusiasmados y no es para menos. Han tenido que mm, darse multitud de circunstancias para que estemos aquí, pero claro, cuando ponemos un pie en el mundo se nos empieza a pasar, porque los mm, adultos se empeñan en decirnos que todo es súper importante, empezando por nosotros mm, mismos y qué sé yo, perdemos esa capacidad de juego. No hablo en lo lúdico, que también, ¿no? Sino en mm, esa capacidad de fluir con el instante, de entregarte sin esperar nada a cambio a una caja de cartón. Los niños se mm, entusiasman con una caja de zapatos vacía. ¿Por qué? Porque se están dando por entero a ella. Y es cuando surge el mm, flow, o sea, ese constructo académico, ¿no? Que es fundirte con la tarea, desapareces tú mismo, solo quieres vivir este momento, ningún otro, no hay mm, tiempo, mm, no hay ningún tipo de caos mental, ¿no? Porque estás fundido con la tarea. Entonces, es recuperar esa mirada inocente, esa mirada abierta al mm, descubrimiento constante, ¿no? Que es tan favorable al entusiasmo y sobre mm, todo desde, lo has comentado también, desde la humildad que supone el tener que estar todo el rato aprendiendo. Por eso ellos crecen tan rápido, mm, porque están todo el rato aprendiendo, porque no tienen la presión de tener que saberlo todo, ni tener que controlarlo todo, ¿no? mm, Entonces, naturalmente que tenemos que saber unas cuantas cosas y controlar otras cuantas para mm. sobrevivir y para no generar daño a aquellos que nos acompañan. Sí, Pero también. Mm, al mismo tiempo tenemos que darnos un poco más de aire, ¿no? Y de oxígeno para disfrutar del momento, disfrutar en toda la amplitud del término. dices en el libro que se nace dos veces cuando vienes al mundo y cuando decides te das cuenta realmente del propósito de por qué has venido al mundo, o ¿no? Para escribir o, no, por ejemplo, creo que lo citas en el libro citando a Mark Twain, creo, a Mark Twain, Sí, sí, no, pues es una frase. que esa inocencia yo creo que relaciona el libro Poder del Entusiasmo con tu labor como escritor, por ser escritor. También continuamente se nota que estás disfrutando con esa vocación, ¿no? Naturalmente que sí, Es- y, desde el momento en el que descubrí lo que me llenaba y las mm, posibilidades que me permitía el escribir, empecé a sacrificar otras cosas por la escritura. Y el sacrificio hay mm, veces que se interpreta como dolor y para mí es amor, o sea, es entregarte algo y mm, dejar ir otras cosas para entregarte algo que te pide mucho a cambio, como es escribir, ¿no? Pero mm, como cualquier otra tarea a la que te dediques en tu vida profesionalmente o incluso como un hobby, mm, tocar el saxofón te pide mucho a cambio, o sea, tienes que dedicar horas, mm, ensayar, buscarte un sitio para no hacer mucho ruido, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos que confiar de forma intuitiva más en lo que nos pide el cuerpo o la mente o el corazón. Es decir, si hay algo que te mm, llama por alguna razón, déjate llevar, por lo menos de inicio, y dale la oportunidad a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, como lo queramos llamar, ese ser, de expresarse a través de ello, ¿no? Porque hay muchas veces que nos parece el mundo tan complejo, que sin duda lo es, que mm, no permitimos que entren nuevas propuestas en nuestra mm, vida y con ello nos estamos cerrando a descubrir nuevos propósitos, porque tampoco puedes que mm, tengamos uno de por vida, ¿no? Y al fin y al cabo nos estamos bloqueando la vida. O sea, al final si vivimos con miedo a lo que pueda mm, pasar, a fracasar, a lo que pensarán los demás, a que esto no es para mí, a que cuanto más arriba me venga, más dura será la caída, no mm, estamos viviendo en la vida, estamos viviendo en nuestra mente. Así mm, que, por terminar, pues vuelvo a los niños, ¿no? Vamos mm, a recuperar esa inocencia, que es una palabra preciosa, que no tiene nada que ver con ingenuidad ni con mm, ser naif, ¿no? O tomarte las cosas a la ligera, sino simplemente, pues, partir de la grandeza, de la fortuna que tenemos por haber venido a este mundo y mm, intentar estar a la altura. Y para ello tenemos que ser libres. Y para ser libres y actuar mm, como tenemos que actuar y, por ejemplo, condicionar nuestra actitud de forma positiva, necesitamos desprendernos de muchos mm. mochilas. Así que vamos a empezar, en lugar de terminar con lo de los ojos de niño, creo Mm. que sería Sería bueno bueno empezar empezar poniéndonos con... esas gafas de niño, ¿no? Efectivamente. Mm, Eso me recuerda, has comentado lo del miedo. A Spinoza, uno de mis filósofos preferidos,
que el ser humano debe, el filósofo debe meditar sobre la vida, y no sobre la muerte, ¿no? Aunque siempre hay que hablar, ¿no?, de la muerte, pero la meditación correcta, racional del hombre libre es sobre la vida, cómo mejorarlo. Y yo creo que tanto tus obras de ensayo como El poder del entusiasmo, como tus novelas, eh, nos mejoran, ¿eh? Nos mejoran en el mejor sentido de la palabra, eh, teniendo al hombre entero, ¿no? No solamente lo físico, sino también lo espiritual. No sé si quieres terminar con algún consejo No, último no seré o yo quien diga qué nada, es lo pero que estás escribiendo ahora, qué preparas no o seré yo no, quien te iba a no decir se quien diga dice. nada después de lo bonito que has terminado tú con ese ¿Ah, abre. sí? Aquí no hacemos montaje, o sea que lo dejamos todo. Puedes decir lo último que piensas hacer o que ¿no? Ahora lo del libro, algo Bueno, pues más. nada, no, ahora pues la verdad es que estoy muy ¿Dónde contento. vas? ¿De qué viaje vas a hacer? Tengo muchas conferencias de empresa o de otras instituciones, organizaciones sobre el poder del entusiasmo, también sobre incertidumbre positiva Mm, y sistemas de bienestar corporativo y de felicidad en las organizaciones, siempre están ahí. Pero ahora mm, con este libro, con el poder del entusiasmo, me estoy abriendo a la motivación en los equipos y es una maravilla ver cómo conceptos aparentemente sencillos, que no mm, sean sencillos, realmente son simples, ¿no? En cuanto mm, a su comprensión, si los trabajas bien, dan resultados enormes, mm, ¿no? A cambio. Así que confío seguir disfrutando de todo lo que me devuelve mm. este trabajo, ¿no? Que Pues es ver crecer a las esperamos personas. también tu próxima novela. Esperamos tu próxima novela y nos pondremos en contacto para hablar de nuevo con no solo nosotros dos, sino con los amigos que no han podido estar aquí esta tarde con nosotros. Ahora voy a detener y no te vayas. Muchas gracias a todos y Gracias, hasta la David. próxima. Un abrazo enorme.